¿Cuánto valor le concedemos a la verdad? ¿Cuánto realmente nos importa la verosimilitud de los hechos de los que tenemos referencia? ¿El valor de lo veraz es una discusión ética pasada de moda? La industria del marketing, de la información, posiciona la posverdad como una suerte de hallazgo conceptual en un mundo donde lo verdadero cada vez importa menos y con frecuencia se convierte en estorbo. El año anterior, el diccionario Oxford recogió este neologismo como palabra del año, de post-truth. Su significado refiere a circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Dicho de otra forma, la posverdad no es una verdad, es posterior, trascendente a esta. No necesariamente se la relaciona con la realidad de los hechos, pero es asumida como tal gracias a una eficaz construcción simbólica y mediática de la opinión pública. Una construcción basada en la manipulación de las emociones en un mundo donde, paradójicamente, nunca antes la información había estado tan al alcance de nuestras manos. ¿Estamos conscientes de esto? ¿Cómo afecta este fenómeno al tejido democrático? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Bueno, son algunas de las preguntas que trataremos de absolver en esta nueva entrega de Mundo al Revés. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. El diccionario Oxford eligió la palabra posverdad como la palabra del año 2016. Es un término un poquito ambiguo que se utilizó el año pasado sobre todo para explicar cómo contra todo pronóstico e incluso contra todo tipo de sentido común se dieron fenómenos políticos como la victoria de Donald Trump o el Brexit. Que siempre, si son más antiguos que el hilo negro. Eso es nada más, tú repites una cosa 1000 veces, y al final te la crees tú mismo. 3 weeks ago when I started, I thought he was probably born in this country, and now I really have a much bigger doubt than I did before. His grandmother in Kenya said he was born in Kenya. Básicamente la posverdad es algo que no es verdad, pero que la gente lo cree porque se dejan llevar por condicionantes emocionales y sentimentales. Pero bueno, el neologismo por verdad se refiere a una situación en la que importan más los sentimientos que los hechos objetivos. Pasa mucho. Tú piensas que el Oviedo es el mejor equipo del mundo, pero ya les has visto bajar a segunda, luego a tercera y ahora juegan contra el Carpinterías Méndez. Pero a ti te da igual. Esto es a tope, soy los mejores. ¡La posverdad! Para el programa de hoy contamos con dos invitados. Emilio Lezama, mexicano, escritor, analista político. Emilio es director de la revista digital Los Hijos de la Malinche, editorialista del Huffington Post y Nouvel Observateur en Francia. Y desde España nos acompaña Miquel Urmeneta, periodista, profesor de comunicación en la Universidad Internacional de Cataluña, articulista del diario digital El Mundo. Muy bien, el tema está planteado. Primero, gracias a ambos. Empiezo contigo, Emilio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con gusto estar con ustedes. Me he topado con este artículo interesante que publicas en El Universal sobre la posverdad, la palabra del año, según el diccionario Oxford. Hablemos de su significado, Emilio. ¿Qué alcances tiene? ¿No es acaso un eufemismo para referirse a las mentiras y a la manipulación instaladas en la cotidianidad? Pero yo diría que mitad y mitad. Yo creo que es una palabra útil para entender un fenómeno que sí estamos viendo actualmente y que por lo menos en la época de los medios de comunicación digitales parece ser una novedad, ¿no? Que es la idea de la construcción de una opinión pública basada mucho más en emociones, mucho más en cuestiones que no necesitan ningún tipo de legitimidad con base en la realidad, que en hechos y datos. Esto no quiere decir que antes hubiéramos una cultura de hechos y datos. Significa que por la misma, digamos, estructura y configuración de los medios de comunicación, durante mucho tiempo había, por ejemplo, editores, había cierto rigor que
que hacía que el dato y la información verídica fueran necesarias para poder políticamente expresarte. Es decir, si yo me expresaba políticamente con datos falsos, era, digamos, denunciado por ello por la prensa. Y eso generaba una reacción de la opinión pública negativa. Hoy en día lo que estamos es que existe la mentira, existe la denunciación, pero no hay un castigo de la opinión pública. Hay una impunidad frente a la mentira, que es un hecho nuevo. Entonces la palabra posverdad es una manera de entender, dentro de la lógica de la posmodernidad, ¿no? Cómo funciona la verdad para la opinión pública en lo político en nuestros días, y se ha visto claramente este año, ¿no? Bueno, el año pasado. Sin duda, sin duda. Un 2016 signado por fuertes cambios políticos, ¿no? Marcado por giros sorpresivos en el tablero mundial. Miquel, algunos de estos hechos no hubieran sido posible sin la decisión de los ciudadanos, expresada esta decisión en las urnas. Y me refiero particularmente al caso del Brexit y al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué hay detrás de estas decisiones? ¿Por qué estos dos hechos son un ejemplo de lo que hoy se conoce como la era de la posverdad? Bienvenido. Muchas gracias por contar conmigo. La posverdad, al final, pienso yo, es una etiqueta que ha tenido éxito para explicar realmente un fenómeno que es muy complejo y que además, por su alcance, por su impacto político, por las consecuencias en la vida de muchos ciudadanos directamente, pero también de muchos otros indirectamente, como quizás en nuestro caso, bueno, nos llama mucho la atención este fenómeno y por tanto queremos comprenderlo. La posverdad surgió, es un nombre que se inventó un periodista norteamericano para designar a los políticos que no creían en el cambio climático a pesar de la evidencia científica. La verdad es que el caso del Brexit y el caso de Donald Trump, yo creo que son un poco diferentes. Y aquí, en el nuevo escenario de la posverdad, digamos, en el escenario actual de la economía o mejor dicho, el ecosistema de los medios, hay como varios ingredientes que hacen que esto funcione. No solamente unos políticos que desprecian la verdad y que tienen éxito a pesar de basar sus campañas en mentiras flagrantes en algún caso y después reconocidas por ellos también, ¿no? O sea, al final aquí hay como las instituciones en las cuales se basaba la verdad social van a la baja. Cada vez tienen menos credibilidad. Los expertos, también, no sé, los catedráticos de universidad, los profesores del sistema educativo, también los medios de comunicación, por supuesto, todo esto va a la baja. Y luego, al mismo tiempo que se hace este vacío, surgen otros canales, una nueva forma que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, de recibir la información y de comprender el mundo, que es mucho más fragmentada que antes. Que eso tiene que ver pues, con toda la galaxia, digamos, de publicaciones digitales y también con los circuitos que siguen la información a través de las redes sociales. Las redes sociales, ¿no? ¿Cuánta incidencia tienen? Emilio, tú precisas en tu artículo que las redes son la incubadora perfecta para la construcción de la posverdad. Profundicemos en esto, en el impacto que tienen estos nuevos sistemas de comunicación en la forma de relacionarnos, ¿no? Y de interpretar la realidad. Sí, a ver, todo el mundo está hablando de posverdad, es el gran concepto de moda, el diccionario Oxford nombró el concepto del año pasado, la palabra del año pasado, y han habido muchos artículos, y a mí lo que me interesaba era decir, a ver, si nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo, de los sistemas de comunicación que estamos utilizando, nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos creando un sistema configurado perfectamente para la mentira. Y en eso se basa las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales construyen un aparato en el cual la mentira es mucho más valiosa que la verdad, porque lo que importa es la inmediatez, es subirse en el tren del hashtag, subirse a la velocidad necesaria en los diferentes temas. Entonces no importa la verdad, no importan los datos. Yo conozco casos en Twitter, donde la gente de pronto diga, perdón, me equivoqué.
No hay lugar para las segundas oportunidades, no hay lugar para las segundas verdades. Y generalmente, si vemos la historia de la humanidad, la verdad y la realidad no llega a la primera, ¿no? Entonces, estamos creando sistemas de perfiles falsos, perfiles de marca, en el cual, pues, evidentemente, la mentira o la no verdad o la hiper realidad empiezan a tener mucho más auge, y entonces construir un mundo muy propicio para que llegue un político y se aproveche, ¿no? La posverdad llevada a la política. Detengámonos ahí, es precisamente el punto que quería tocar. ¿Cuán peligroso puede ser esto, Emilio? Digamos que esta suerte de relativismo de la verdad es un presupuesto aceptado cada vez que nos enfrentamos a las redes sociales. Sin embargo, cuando hablamos de la posverdad como un recurso político, como una forma de hacer política, la construcción de matrices de opinión a fuerza de retweets, personajes fabricados, etcétera, ¿no estamos entrando a un juego maquiavélico? Sí, a ver, yo lo que planteo es que si uno toma, por ejemplo, en Facebook, el algoritmo es muy claro. El algoritmo es, vamos a crear un algoritmo espejo, es decir, en Facebook tú ves solo lo que tú quieres ver, solo lo que te representa a ti, nada más. En Twitter tú tienes un mundo de verdades muy breves y muchas veces falsas, o sea, de inmediatez. Tiene que ser todo rápido, y tiene que ser sexy, y tiene que tener una buena frase. En Instagram tú creas marcas de ti mismo, ¿no? Creas imágenes. Entonces, si tú unes estos elementos, pues tú lo que estás creando es un personaje como Donald Trump, ¿no? Que basa su campaña en espejos, ¿no? En una propuesta espejo, en la marca, ¿no? Y en la inmediatez. Y entonces estamos ya, digamos que las redes sociales estrecharon el camino o allanaron el camino para que pudiera llegar la política de la posverdad. Y por supuesto que cuando llega la política se vuelve más preocupante, pero únicamente se vuelve más preocupante porque cuando uno está en Twitter y uno está en Facebook, hace política de todas formas. No es que la política esté separada, la política se está construyendo, porque la opinión pública, el debate público se hace hoy en día en redes sociales. Y lo que está pasando es que llega un candidato, llega un político y aprovecha eso, digamos que lo sabe utilizar a su favor. Entiende que en este mundo ya no importan ciertos valores que antes importaban, porque lo ve en las redes sociales. Y yo te pongo un ejemplo muy claro. Cuando nosotros nos manejamos en redes sociales, no nos manejamos de acuerdo a nuestra realidad, nos manejamos de acuerdo a la marca que queremos construir de nosotros mismos. Somos mercadólogos nosotros mismos. Escogemos evidentemente la mejor foto, la foto del mejor ángulo, que además demuestre algo que queremos enseñar. A lo mejor que somos muy deportistas, no necesariamente somos muy deportistas, a lo mejor tenemos otros dados, pero queremos demostrar algo, al igual que Pepsi, Coca-Cola, todas las marcas muestran algo. Nosotros estamos creando nuestra marca y vendiéndola en busca de seguidores, en busca de aprobación, en busca de envidia. Entonces, ¿pero qué pasa cuando tú vives a la merced del producto, a la merced de la marca? Que la marca siempre responde a emociones, no a racionalidad. Yo no conozco una sola marca en el mundo que funcione de acuerdo a la racionalidad. Lo que quiere es mover emociones en la gente. Entonces estamos construyendo un mundo donde las personas y los individuos ya también estamos sujetos únicamente al mundo de las emociones, ¿no? Entonces nos vendemos como emociones, no solamente las marcas, sino nosotros, y entonces llega un político que dice, si nos vendemos como marcas, entonces la mejor cosa que podemos hacer es apelar justamente a esa emotividad y construir una marca para conquistar este mundo de emociones y no de raciocinio, de verdades o datos. La verdad sustituida por la eficacia. Claro, por la eficacia, por un método que comunica impunemente. La única diferencia entre el mundo actual y el mundo anterior, los políticos siempre han mentido, pero la única diferencia es que antes no eran impunes ante la mentira. Había una denunciación de la mentira que les causaba, digamos, políticamente tenía estragos. En el mundo actual ya eso no sucede, por lo menos no lo vimos el año pasado. Entonces, eso se debe a que le hemos restado el valor a la verdad, a los datos, ¿no? O sea, lo único que podemos concluir es que hemos restado el valor de los datos y la verdad. Entonces, pues evidentemente hay políticos que aprovechan eso. Y lo interesante es que los otros políticos no saben cómo combatirlo porque siguen enfrascados en esta construcción antigua de tiene que ser verdad, tiene que ser dato. Entonces, ¿cómo paras a un candidato, cómo paras a una política, cómo paras a una idea que no está basada en la verdad y que a la gente no le interesa que esté basada en la verdad? ¿Por qué consiguen tanto éxito estas mentiras, Miquel? ¿Es acaso la imposibilidad de confrontarlas inmediatamente? Como ocurre, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? Como la que estamos haciendo en este momento. En el caso de Trump,
veíamos cómo enviaba mensajes a cualquier hora de la madrugada desde sus cómodas y seguramente muy privadas habitaciones, ¿no? Lo hacía desde la unilateralidad de Twitter, como cómplice. Y bueno, luego su auditorio no tardaba en reproducir todas estas falsedades que a fuerza de insistencia terminaban convirtiéndose no en verdades, sino en posverdades. ¿A qué le atribuyes el éxito de estas nuevas formas de transmitir? Bueno, aquí yo creo que con muchos elementos realmente. Y al final, desentrañar los motivos que llevan a que un candidato sea elegido es quizá, bueno, pues un ejercicio muy complicado. Lo que dicen, más o menos, es que, bueno, ahora los electores, los auditorios, agradecen más los mensajes emotivos que no los racionales. Y compraron el mensaje de Obama cuando les vendía esperanza. Y compraron el mensaje de Trump cuando les vendía rabia. Y cuando estaban hartos de, no sé, ¿no? De la inmigración y de no sé qué, y están con miedo hacia el futuro, pues viene una persona y les dice que nosotros los británicos volveremos a tener el poder y el control, y dicen, pues te voto. O sea que al final esto hay una parte, pues no sé, pues muy emocional. Nos pensábamos que éramos ciudadanos pues muy maduros y muy racionales todos, y hemos descubierto que somos casi lo contrario, en el fondo, la verdad. En el fenómeno Trump se dijeron mentiras o verdades a medias que, bueno, fueron replicadas por millones de personas. Cosas increíbles, como que el Papa Francisco le había dado el respaldo al magnate. Se dijo que Bill Clinton había abusado de una menor de 13 años, que Obama era musulmán. Se dijo también que era además el fundador del ISIS, en fin. Noticias asimiladas sin mayor escrutinio. De los ejemplos que has dicho, hay de diferentes tipologías, digamos, creo yo, ¿no? O sea, la noticia esta de que el Papa apoyaba a Trump, esto es un fake news, digamos. Es gente que lo que hace es dedicarse a hacer noticias falsas y las introducen en las redes para ver cómo funcionan. Y al final, ¿esto qué gracia tiene? Pues que si consiguen clics y hay algunos electores y alguna gente que está dispuesta a clicar y que acepta ese tipo de mensajes, pues se lucran con la publicidad online. Eso es una cosa. Los productores de fake news, que por lo que parece en la política de anuncios y otros mecanismos que va a implementar muy pronto, o que ya ha implementado en parte Facebook, va a hacer que eso sea mucho más complicado. Eso por un lado. Y luego otro es la insistencia, digamos, del mismo Trump de decir que Obama era el fundador del ISIS. Y entonces le preguntaron, pero esto fue aparte en directo, ¿no? Pero usted lo que quiere decir es que, hombre, no es que lo fundó él, sino que en realidad, pues bueno, con la retirada de las tropas de Irak, esto pues conllevó una serie de movimientos geoestratégicos que al final lo que han dado es, ¿no? Pues él dijo, no. Aquí lo que quiero decir es lo que he dicho. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Bueno, yo creo que son fenómenos un poco diferentes. Lo de la economía del click con noticias falsas, esto es algo que yo creo que cada vez vamos a tener los usuarios más sensibilidad para detectarlas, por un lado, y las plataformas cada vez van a estar más presionadas para controlarlo y evitar este tipo de mentiras flagrantes. Eso por un lado. Y con respecto a Trump, bueno, esto supongo que dependerá del caso que le queramos hacer. Si al final, no sé, esto genera mucha indignación, por ejemplo, seguramente esta persona seguirá, porque al final indignar al auditorio es una forma muy fuerte, muy potente de manipularlo también. Emilio, ¿qué opinas de los medios de comunicación, los tradicionales?
¿Crees que tengan alguna responsabilidad en la amplificación de estas mentiras? Sí, por supuesto, tienen una responsabilidad grande, por supuesto. Una de las responsabilidades que tienen, por ejemplo, los medios escritos es que han, digamos, desdeñado el papel del editor, y lo han hecho por una razón muy sencilla, que es que si sale, el editor tarda en leer el texto, en verificar los datos, y ya para la hora que lo verificó y lo revisó, pues ya es 5 minutos demasiado tarde para que alguien importe. En un mundo de inmediatez, velocidad, ¿no? La verdad es una cuestión secundaria. No es un daño colateral, digamos, de la enunciación, pero que no es, digamos, el objetivo. Entonces, pues, muchos periódicos, muchas revistas han eliminado sus editores, han buscado sacar la información lo más rápido posible, y entonces, evidentemente, ahí caen en la misma trampa. Y las televisoras, bueno, las televisoras no solamente han construido posverdades, lo hemos visto, por ejemplo, en la carrera presidencial en Estados Unidos, donde si tú analizabas las noticias de un canal como Fox, o incluso de otro canal como CNN, tú te das cuenta perfectamente que no había ahí más que una ideología muy, muy segmentizada a un candidato, no una construcción real de la noticia o el análisis. Pero además de ello, hay un gusto y un interés por esto, te voy a decir por qué. Porque la posverdad en la política se parece de manera peligrosa y de manera, para mí, pero de manera interesante para ellos, al entretenimiento de Hollywood, al mundo del entretenimiento. Entonces, en la medida en la que se parece al mundo del entretenimiento, que el mundo del entretenimiento es pura, la verdad, porque obviamente si tú vas a ver una película, no quieres saber, no te importa si es posible que los aliens lleguen a la Tierra o no, o que el meteorito choque contra la Tierra o no, o que haya una nave como la de Star Wars. Tú no vas al cine a buscar realidad, tú vas al cine a buscar entretenimiento. Y cuando la política se empieza a convertir en entretenimiento, se empieza a aparecer, y el público empieza a solicitar entretenimiento y no necesariamente verdad, entonces a los medios televisivos eso les atrae mucho, porque les construye una posibilidad muy grande, muy amplia de entretenimiento. Y así fue como lo tomaron en la campaña de Trump. Yo creo que habrá que revisar, después de unos años, tenemos la tarea de revisar muy meticulosamente el papel de las televisoras en la reproducción del mensaje de Trump, que creo que estaban tan enamoradas, no del mensaje de Trump, sino del éxito que tenía el mensaje de Trump como forma de entretenimiento, que lo empezaron a reproducir y a agrandar y a construir, y finalmente construyeron un Frankenstein que ya no pudieron detener ellas mismas, ¿no? Crearon un Frankenstein y luego no lo pudieron detener, y eso es justamente un fenómeno que va a seguir sucediendo hasta que no nos demos cuenta de que tienen una responsabilidad los medios de comunicación, y tienen una responsabilidad importante, y no, el entretenimiento y la noticia no pueden ser parte de lo que... Ahora, el engaño siempre ha existido, ¿no? Pero antes todos decían luchar contra él. Hoy, por el contrario, se empieza a cultivar como una buena técnica profesional, ¿no? Este revoltijo de trampas de lenguaje, basados muchas veces en el sensacionalismo, los sobreentendidos, la insinuación, la alusión, los eufemismos. ¿Qué responsabilidad tienen para ti, Miquel, los medios de comunicación en todo esto? ¿En qué momento la rigurosidad dejó de ser tan importante? Bueno, yo creo que este es como quizá el tema quizá más interesante de todo este debate, la verdad. Porque, bueno, ha habido como toda una narrativa muy centrada en las redes sociales y esta novedad, pero en el fondo hay como una crisis del periodismo, que quizá, queriendo ser objetivo, ¿qué es lo que hacían? Y esto se ha criticado mucho, ¿no? Y bueno, sobre el Brexit, por ejemplo, tú hablas de Trump, pero sobre el Brexit hay un ejemplo que es muy claro, que dice, a ver, hay 50 premios Nobel de Economía que dicen que el Brexit va a ser un desastre. Y hay un tío iluminado que dice que no. Pues ¿qué hace la BBC? Pues le da 5 minutos a los 50 premios Nobel y 5 minutos al iluminado. Porque claro, hay que balancear, hay que ser equilibrados, ¿no? Bueno, yo creo que la posverdad, digamos, esta crisis en la cual estamos, nos va a hacer reflexionar, bueno, nos está haciendo ya reflexionar, en primer lugar, también a la profesión periodística en sí misma, sobre cuál es su relación con la verdad y hasta qué punto sus rutinas, las viejas rutinas, digamos, nada que ver con internet, ¿no? Las viejas rutinas no habían sido quizá pues malas, quizá desde hace mucho tiempo, y ahora hace crisis, ahora es demasiado evidente que no puede seguir funcionando así.
mucho se ha asociado el triunfo del Brexit con la elección de Donald Trump, ¿no? Digamos que son los dos ejemplos más paradigmáticos del 2016. ¿Qué tienen en común estos hechos, Emilio? Para mí tienen que ver una reacción de la, digamos, de la llamada periferia contra el centro. Para mí eso tiene ese punto en común. Te lo explico rápidamente. Durante mucho tiempo en las sociedades existió una pugna entre la ruralidad o la provincia y el centro, ¿no? La capital contra la provincia. Eso es muy evidente en Francia, en Estados Unidos, la costa este y la costa oeste contra toda la parte central, ¿no? Hay esta pugna de lo. ¿Y qué está pasando? Que en el mundo están separando una brecha muy importante entre aquellos que se consideran globales, o sea, los beneficiarios de la supuesta globalización, y aquellos que no ven los beneficios en la supuesta globalización. Entonces, las ciudades globales, aquellas personas que se consideran parte de este mito de la globalidad, parecen triunfar en este mundo, y ante ello hay una reacción, una rebelión de toda la periferia, de todas estas partes que no se sienten parte de este proceso, que sienten que el proceso los afecta a ellos. Sea esto cierto o no, porque eso no importa, es la sensación de que están siendo usurpados, y la única correlación que ellos tienen es, a mí me están hablando de globalización todo el día, entonces el enemigo tiene que ser la globalización, ¿no? Esa es la asociación que se construye. Entonces, de pronto, a través de estos sistemas democráticos, digamos que la periferia se da cuenta de su poder, porque dice, somos muchos, somos más, y podemos triunfar. Y entonces empiezan a triunfar estos mensajes. Para mí, si uno ve los mapas del triunfo de Trump en Estados Unidos, y si ve los mapas del triunfo del Brexit en el Reino Unido, uno se da cuenta que los polos globales, o sea, las ciudades, las grandes capitales, Londres, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, no votaron a favor ni de Trump ni del Brexit, sino que lo hicieron justamente aquellos lugares que se consideraban periferias. Es, digamos, la rebelión de la periferia contra la idea de globalización y el gran triunfo de la periferia, finalmente, ¿no? Que se da cuenta que somos muchos, somos más. Entonces, un mensaje muy claro, me parece, anti la construcción narrativa de la globalización y sus supuestos beneficios. Periferias que van despertando y que no siempre son conscientes de su poder, ¿no? Como en el caso de Colombia, con el plebiscito por la paz. Por cierto, ahí hay otro ejemplo interesante para analizarlo desde la perspectiva de la posverdad, por la cantidad de mentiras y tergiversaciones que se promovieron en la campaña del no. Cuando nos enfrentamos a escenarios como este, ¿no? A estos nuevos escenarios, Miquel, donde las mentiras tienen incidencia directa en nuestras decisiones, inevitablemente debemos cuestionarnos sobre la salud de nuestras democracias. ¿Peligran nuestras democracias? Bueno, yo creo que ahora estamos como cruzando el Rubicón, digamos, ¿no? Estamos en un punto de inflexión. Podemos ir para arriba o para abajo, pienso yo, ¿eh? Es mi impresión, ¿no? Y porque al final, una de las cosas básicas, digamos, de la democracia es tener una esfera pública sana. Y esto se construye básicamente con los medios de comunicación. Básicamente. O sea, muchas de los contenidos que circulan por redes sociales también los producen los propios medios. Pero los medios siguen siendo muy importantes. Muy importantes. Y al final, bueno, pues si los medios, digamos, son capaces de recuperar su credibilidad, pero no porque han hecho una campaña de marketing para no sé, ¿no? Para situarse de una forma pues como más creíble delante de la opinión pública, sino porque realmente se han reformado por dentro, seguramente la calidad de nuestra democracia mejorará. Y quizá todos los actores sociales habremos aprendido mucho después de esta crisis. Por el contrario, sí, como parece, ¿no? Si como parece o como podría ser, digamos, los medios de comunicación caen en la trampa, quizá de Trump, ¿no? Que él parece que ha declarado una guerra contra los medios de comunicación. Si ellos acaban siendo una parte, un actor, un contrincante, y dejan su papel, digamos, neutral, de espectador y no sé, ¿no? Como árbitro, digamos, ¿no? No como un competidor más. Si se meten en esta batalla, quizá realmente pierdan su credibilidad para siempre. De hecho, la credibilidad de los grandes medios ha sufrido un desgaste, ¿no? Y muestra de ello son las encuestas que ellos mismos promovían y que en el 2016
se cansaron de estrellarse una y otra vez. Ahora, ¿no crees, Miquel, que se está usando la posverdad para desacreditar a los resultados eleccionarios? ¿No es esta una forma muy poco delicada de subestimación de los votantes que sugiere que cualquier resultado que no esté a favor del establishment es producto de la estupidez de la gente, ¿no? Un estado de encantamiento o una suerte de hipnosis colectiva? ¿Qué opinas? Opino que puede haber algo de esto y que aquí también diría yo, que una vez más quizá no sé, aquí ha habido como tres comicios como muy sonados en 2016, ¿no? Uno es las elecciones norteamericanas, otro es el referéndum sobre la paz en Colombia y otro es el referéndum sobre el Brexit. Yo creo que son casos un poco diferentes y yo sin ser, digamos, ni politólogo ni experto en ninguno de ellos. En el Brexit había, bueno, pues un tema económico en parte y un tema legal sobre la gestión de la inmigración. Bueno, pues a las pocas horas de ganar el referéndum, los mismos defensores del Leave, los que propugnaban el Brexit, reconocen que lo que prometieron no se dará. Digamos, aquí hay como una mentira flagrante, ¿no? Esto es como un caso como muy, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Eso sería un caso en el cual, bueno, pues parece que no se han respetado las normas de juego limpio en esta votación. En la cuestión de Colombia, yo quizás es el que menos conozco, pero me parece que había unas previsiones de que saldría el sí y pues fue que no. Pues sus motivos tendrían. Luego parece ser que se han introducido unos cambios, se vendió como una especie de derrota, pero bueno, Human Rights Watch estaba en contra del primer tratado y apoyó más o menos el segundo. Bueno, hay como unos matices que nos hacen pensar que quizá, bueno, pues nos llevó una desilusión, quizá también por la refracción que los medios incorporaban a todo este resultado y tal como lo veíamos desde aquí, lo que sea. No parece que se diera este engaño, fue una mala previsión. Parecía que la gente hubiera votado en contra de la paz, cuando quizá no era así además. Otro caso es el de Trump. Este hombre, en realidad, no sé, yo creo que tiene un discurso emocional que la gente ha comprado. Y aquí, bueno, más que mentiras, no sabemos lo que va a pasar, pero la gente parece que no estaba de acuerdo con que saliera como una representante del establishment tan clara como Clinton. Al final, Trump también es un poco un representante de otro establishment, no de Washington, pero quizá, bueno, no sé, es difícil. Creo que son casos un poco diferentes, la verdad. Vamos terminando, Emilio. ¿No crees que el neologismo sea una forma peligrosa y hasta elegante de desplazar a vocablos más indignantes, ¿no? Explícitos, como la mentira, la estafa, la falsedad? ¿No son estos sinónimos de la refinada posverdad, de post-truth, acuñado por Oxford? Pues mira, yo te digo una cosa, es una cuestión bastante cultural, porque en español, a los pueblos que hablamos español, nos cuesta mucho más trabajo aceptar nuevas palabras. Y esto pasa en general con los pueblos, con las lenguas de origen romance. A los franceses les odian los anglicismos, odian los nuevos conceptos. De hecho, de las pocas lenguas que no usan la palabra globalización son el francés, ellos hablan de mundialización, porque la globalización es un anglicismo. En la lengua inglesa no existe esta reticencia ante la construcción de nuevas palabras, ¿no? O sea, la lengua inglesa crece mucho más rápido y es mucho menos reacia a aceptar nuevos conceptos que la lengua española. De hecho, el concepto del año pasado fue emotion, algo que vamos a ver cuándo lo acepta la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones primero que nada culturales, porque la lengua inglesa es muy, muy abierta a este tipo de cosas que nosotros somos como que nos aceptamos un poquito más. Sí hay algo sí hay una especie de eufemismo en llamar una mentira posverdad, pero también es cierto que hay fenómenos de la posmodernidad o de la actualidad o de la contemporaneidad, como se le quiera llamar, que ya no pueden ser explicados tan fácilmente por conceptos del pasado, porque la posverdad no es necesariamente lo mismo que la mentira o la estafa, porque la mentira o la estafa tienen un elemento, digamos, inconsciente de denunciación. La mentira misma, la palabra mentira, cuando tú dices algo, digo, eso es una mentira.
¿no? La mentira significa que te estoy acusando de algo, ¿no? Eso es falso, es una falsedad. Hay una acusación implícita en la palabra. En la posverdad, el fenómeno, no hay una acusación. Ese es justamente el asunto. Que no es que la gente esté asustada o alarmada, no está dándole un juicio de valor categórico. Es decir, no está diciendo lo que me estás diciendo es malo porque no es real, ¿verdad? Es justamente lo contrario. Es la aceptación de la mentira como una normalidad y como una cuestión que no debe de afectar nuestro juicio porque no somos impermeables ante ello. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es, sí hay conceptos que tenemos que empezar a no tenerle miedo a construir, porque hay conceptos que son diferentes y que no dicen lo mismo que la palabra mentira, y posverdad es uno de ellos. Ahora, claro, posverdad suena a eufemismo porque tiene la palabra verdad, ¿no? Pero tiene una parte bonita que es posverdad, o sea, más allá de la verdad. Y la posverdad me parece que es un concepto que a mí en este caso sí me gusta para explicar un fenómeno que estamos viendo y que no solamente es en lo político, sino en todo. O sea, esta incapacidad, por ejemplo, de rectificar hechos, de rectificar dichos, de acciones, todo lo que platicaba yo en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tenerle tanto miedo a nuevos conceptos, aunque algunos sean anglicismos. Les confieso que al leer sus reflexiones e introducirme en el tema que hoy nos ocupa, me vi obligado a repasar el pensamiento de Maquiavelo. Y es que veo mucho del príncipe en la política de la posverdad. Sostenía Maquiavelo, y lo cito textualmente, que la única preocupación de un príncipe o de un gobernante debería ser la de buscar y retener el poder para, de esa manera, conseguir el beneficio de su Estado, ¿no? Desestimando cualquier consideración ética o religiosa, a las que calificaba de inútiles para los fines deseados. Agregaba que el bienestar del Estado dependía de que el gobernante aprendiera a utilizar el mal para lograr el bien, asumiendo que el príncipe debía realizar los engaños e intrigas que fuesen necesarias para no caer en los engaños e intrigas de sus rivales. Esto es casi como un axioma de la Realpolitik. ¿Triunfa la tesis de Maquiavelo, Miquel? Siempre triunfa un poco, seguramente, ¿no? Pienso yo. Esto sí que no es algo tan nuevo y seguramente, incluso no solamente en el ámbito político, sino en los diferentes ámbitos sociales, cualquier persona que goza de poder, bueno, aquí hay es como la aerótica del poder, ¿no? Que decía alguien, es el peligro de ejercerlo, pues bueno, pues de forma despótica, con manipulación. La verdad es que también no sé, tenemos ejemplos de lo contrario también, ¿no? Y el mismo hecho que este fenómeno, llamémoslo por verdad, llamémoslo con algún otro nombre, cause esta desazón, cause esta preocupación, para mí es un síntoma de que no todo está perdido, ni mucho menos, de que aún valoramos el bien común, que aún valoramos algo que pensamos que es verdad o que es no más cierto que una mentira flagrante. No todo nos da igual. Y para mí esto es como un signo de que esa situación no tiene por qué enquistarse. Miquel Urmeneta, muchas gracias por tu tiempo. Dios, igualmente. Emilio, gracias también. Gracias a ti, te agradezco mucho. Vamos de inmediato con la reflexión final. Goebbels afirmaba sin dudar que si se iba a mentir, era mejor que la mentira fuese grande, estrafalaria. Así sería más fácil que fuese creíble. En un mundo donde la nueva medida de valor para los medios es la viralidad antes que la verdad o la calidad, es preciso estar bien atentos. Tomarnos el caramelo de la posverdad no es un juego cualquiera porque nos conduce al error y el costo, estará por verse, puede resultar muy alto. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira, no hay más. La verdad es lo que representa, con distintos abordajes, si se quiere, la descripción de un mismo objeto. La interpretación de lo que es un perro dependerá de cuál sea el lugar donde se esté tocando al perro. Los relatos pueden variar, sí, pero no van a modificar su esencia. El perro siempre será el perro. La discusión, por tanto, debe centrarse en verdades, no en discursos construidos. La lucha contra la política de la posverdad empieza, sin embargo, a tomar forma.
Esto en gran medida ayudado por decisiones como la de The New York Times, que ha renunciado al famoso principio periodístico de dar dos versiones enfrentadas y equivalentes. Hace un par de semanas nada más, el diario tituló en primera página que Trump era un mentiroso. No se trata de decir a la gente lo que debe pensar, explicó el director del diario. Se trata de decir quién miente. Espero que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves, 22:15, ya lo sabe, por la pantalla de su televisión pública. El súbdito ideal del reino totalitario, escribía Hannah Arendt, no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino el hombre para el que ya no existe la distinción entre hecho y ficción, ni entre verdadero y falso. Será hasta la próxima semana.